Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, siguiendo con la sección Cómo criar canarios paso a paso, he decidido hacer este vídeo en el cual os voy a explicar cuándo dejar de criar canarios, o mejor dicho, los factores que considero más importantes y que nos indican cuándo es el mejor momento para parar la cría de canarios. Me gustaría que me dejarais en los comentarios cómo lo hacéis vosotros y si tenéis en cuenta algún otro tipo de factor distinto a los que comentaré a lo largo del vídeo. Y sin más, empezamos. Si queremos tener éxito y conseguir una buena cría de canarios, tenemos que hacer una buena preparación previa de los canarios, tanto de los machos como de las hembras, tal y como vimos en los vídeos que os dejaré por aquí abajo. Pero también es muy importante que terminemos la cría en el momento idóneo, para que los reproductores hagan una buena muda y tengan el tiempo suficiente para recuperarse completamente de los esfuerzos y poder comenzar la temporada de cría siguiente. Y es aquí cuando nos planteamos la respuesta a la pregunta ¿cuándo dejar de criar canarios? En el momento en el cual nos percatemos de que nuestros pájaros han comenzado la muda o la van a comenzar, sería cuando deberíamos plantearnos parar la cría, ya que sabemos que la muda es justamente el proceso contrario a la cría. Es decir, durante la cría el pájaro debe estar fuerte, con unas buenas defensas y con el celo suficiente para la reproducción, mientras que en la muda ocurre justamente lo contrario. Es una etapa en la cual las defensas de nuestros pájaros disminuyen, el pájaro tiene un mayor desgaste puesto que tiene que cambiar el plumaje, son más propensos a contraer algún tipo de enfermedad y el celo evidentemente disminuye hasta desaparecer. Por lo cual, en el momento en el que nosotros veamos que hay plumas en el apiario y que los pájaros están comenzando a mudar, debemos parar la cría y comenzar a prepararlos de cara a la muda para que lleguen en buenas condiciones a la temporada de cría siguiente. Siguiendo con el punto anterior, es muy importante que respetemos el ciclo natural de los canarios, es decir, como ya vimos en el vídeo de cuándo empezar la cría de canarios, que también os dejaré por aquí abajo, en los canarios como en cualquier otra ave, principalmente se distinguen tres etapas. La etapa de cría, que en el caso de España por lo general va desde marzo hasta finales de mayo, el periodo de muda, que iría desde junio hasta septiembre, y el periodo de reposo, que abarcaría desde octubre hasta febrero. Aunque esto también dependerá en cierta medida de las características de cada aviario, por lo que si seguimos el ciclo natural que vemos en el esquema, deberíamos parar la cría de canarios a mediados de junio aproximadamente. Otro factor que nos indica que es hora de terminar la temporada de cría es el aumento considerable de las temperaturas, es decir, cuando comienza a hacer bastante calor. Intentad ser previsibles e ir viendo las previsiones meteorológicas, y si se espera que en las últimas puestas vaya a haber un aumento de las temperaturas con excesiva calor, no vayáis a intentar hacer una nueva puesta cuanto antes, ya que los pájaros van a sufrir más, van a tener ese plus añadido de calor, es posible incluso que comiencen la muda, las crías van a sufrir mucho más en el nido, llegando incluso en el peor de los casos a asfixiarse, los padres no van a embuchar todo lo bien que deberían, puesto que van a estar agobiados con la calor y casi con toda seguridad la puesta se va a echar a perder. Otro aspecto importante y que deberíamos tener en cuenta es el número de puestas o posturas por cada pareja. Personalmente, lo que suelo hacer yo y lo que recomiendo es hacer 2 o 3 puestas como máximo a cada pareja durante la temporada de cría. De esta manera los canarios no tienen un desgaste excesivo y nos aseguramos de que no van a entrar en muda durante la cría, de que no van a aumentar las temperaturas excesivamente cuando estemos criando, etc. Como os digo, en mi caso prefiero hacer solamente 2 puestas o raramente una tercera dependiendo de la pareja. De esta manera me aseguro que los pájaros van a estar tranquilos, van a tener una buena muda y en definitiva se van a recuperar bien del desgaste producido durante la cría y al año que viene llegarán en buenas condiciones a la siguiente temporada de cría. Por tanto considero que es mejor hacer 2 o 3 puestas y dejar de criar para que se recuperen del desgaste de la cría, ya que probablemente las últimas puestas no van a ser tan buenas como las primeras y nos pueden surgir muchos problemas, que si la calor, el comienzo de la muda, huevos claros, pollos muertos. Y además vamos a producirles a los pájaros un mayor desgaste, probablemente hagan una muda tardía y no se recuperen bien para la cría del año siguiente, dando lugar a que tengamos malos resultados en la cría debido a que no han tenido el tiempo suficiente para recuperarse de ese desgaste excesivo que les supone hacer más de 3 puestas. Por lo que, como os digo, es mi consejo, es lo que hago yo y es lo que realmente me funciona a mí. Los pájaros están mucho más sanos y saludables, tengo un índice de huevos pisados bastante elevado y por lo general casi todos los pichones que nacen suelen salir adelante.
Es mejor parar la cría de canarios a principios o mediados de junio y no seguir criándolos a partir de esa fecha, ya que nos interesa que los pájaros se recuperen bien, hagan una buena muda en su tiempo y al año que viene lleguen en perfectas condiciones y en buen estado para poder afrontar la cría de la mejor manera posible. El bienestar de los pájaros siempre tiene que estar por encima del número de pichones, es decir, es un error querer hacer más puestas para sacar X número de pichones durante la temporada de cría, ya que no necesariamente hacer más puestas significa que vayamos a sacar más y mejores pichones. Si los pájaros están bien preparados, han estado bien cuidados y no han tenido un desgaste excesivo en temporadas anteriores, casi con toda seguridad con 2 puestas sacaremos más pichones que si lo hubiésemos hecho 3 o 4 puestas, ya que queramos o no, es un desgaste que tiene el pájaro y al final pues pasa factura. Y por supuesto, si notamos debilidad en el macho o en la hembra durante la cría, es mejor parar la cría en ese momento, ya que si continuamos criando casi con toda seguridad, las siguientes puestas van a ser malas y la salud de nuestros pájaros se va a agravar. Y como criadores, amantes de la naturaleza y de los animales, siempre debemos sobreponer el bienestar de nuestros pájaros al número de pichones. Además, si notamos que hemos hecho varias puestas y que se producen abortos embrionarios o los pichones de esa pareja mueren o tienen algún tipo de enfermedad, vamos a ser coherentes y no vayamos a seguir criando con esa pareja. Lo recomendable en estos casos, para no ocasionarles un mayor desgaste, es ponernos en contacto con algún veterinario especialista en aves, comentarles nuestra situación y realizar los análisis que sean necesarios para poder diagnosticar y tratar a esa pareja con el objetivo de recuperarla para conseguir que tengan un buen estado de salud y que lleguen en buenas condiciones a la temporada de cría del año siguiente. Espero que este vídeo os haya servido. No os olvidéis compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros criadores. Os invito a que suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo. Por aquí arriba os dejo un vídeo bastante interesante sobre trucos y consejos para conseguir tener éxito en la cría de canarios. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.